Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral que es la parte central de los eventos de la cátedra de este año. Y antes quisiera darles algunas noticias. En la página Kurdistán América Latina, el día de hoy y del día de ayer, hay dos notas sobre los eventos que estamos teniendo. Agradecemos a Kurdistán que lo hayan difundido. Es una página que tiene amplia difusión. Y una aclaración pequeña, la invitación a tener la cátedra sobre el movimiento de las mujeres, la revolución de las mujeres kurdas, nació en un evento donde estaban Pueblos en Camino, el Centro Social Cultura de aquí, y ahí se hizo la invitación. Y agradecemos a Melike que haya aceptado estar con nosotros. Y la otra pequeña aclaración es que hay eventos donde los maestros llevan a sus alumnos y les toman lista. Aquí todos los que estamos libremente, y eso es lo más importante porque nos interesan este tipo de problemáticas, de discusiones. Ya conocemos quién es Melike Yazar, pero una parte ritual de la cátedra es que yo haga la presentación de él o la invitada principal, en este caso ella, y lo voy a hacer. Melike Yazar forma parte del Congreso Nacional del Kurdistán, que busca la unión de los kurdos, entre otras cosas. Ella tiene un cargo de elección popular. Es representante del Movimiento Internacional de Mujeres Kurdas. Se ha ido vinculando al movimiento de las mujeres revolucionarias en Latinoamérica y se ha propuesto ir intercambiando experiencias, cosa que ha sucedido aquí. Dice que no le gusta hablar de su vida personal porque considera que eso distraería la atención respecto del movimiento que representa, pero nos ha ido dejando algunas pistas. Su familia se la llevó a Alemania cuando tenía 5 años, donde aprendió a hablar el kurdo para poderse comunicar cuando regresara en vacaciones al Kurdistán. Ha participado en su región a nivel internacional. Ha aprendido en la experiencia de la lucha. No necesitó ir a ninguna universidad para estar muy bien preparada. En concreto, cuando la invitamos, pues a lo mejor percibió que venía a una comunidad de academia blanca que entendía pocas estas cosas y que aparte trataba los temas sobre en lugar de entenderlos, pero sospecho que habrá con la propia experiencia entendido que este tipo de eventos son diferentes a esa academia anquilosada. Llegó a Buenos Aires en 2015 sin saber castellano, pero pronto lo aprendió a hablar y lo hace, lo hemos visto aquí, de manera fluida. Invitada ese mismo año en la Facultad de Humanidades de Valparaíso, en 2015 por el Comité Chileno Mapuche de Solidaridad, allí expuso la intensa lucha de las mujeres por ganarse un espacio en la sociedad kurda.
A inicios de 2016 tuvo un conversatorio con organizaciones sociales en el Centro Cultural Manuel Gutiérrez en Peñalolén, en donde fue presentada como una de las miles militantes del movimiento de mujeres. A mediados de ese año, como representante en América Latina del movimiento de mujeres kurdas, explicó las consecuencias del intento de golpe de Estado en Turquía y profundizó en la represión que el pueblo kurdo ha sufrido desde hace muchos años. Apuntó que la opción era crear un bloque democrático muy fuerte para cambiar la situación. En una entrevista que le hicieron también en ese año, la periodista argentina María Álvarez se refirió a que Melikhe, con sus palabras y gestos, había ofrecido una hermosa muestra del valor, la determinación y la dulzura de la que son capaces las luchadoras kurdas. En esa entrevista se puntualizó que lo que sucedía en Turquía no era propiamente una guerra entre el ejército turco y el movimiento kurdo organizado, sino una guerra directamente contra el pueblo, en la que participaban paramilitares para matar civiles en los sitios en los que estaban construyendo su autonomía. Pero eso había acrecentado su resistencia. Hizo ver cómo el gobierno turco, Arabia Saudita y Qatar apoyaban al Estado Islámico. Planteó que en el Medio Oriente había varios ensayos anticapitalistas. Reflexionó que los kurdos no querían cometer los mismos errores que se habían producido en los procesos de la llamada Primavera Árabe. Por eso elegían una tercera vía y no la del régimen o antirrégimen. Explicó cómo ese tercer camino deambulaba por los rumbos del confederalismo democrático. Las esperanzas del pueblo kurdo no estaban en las potencias mundiales, sino en los movimientos populares, en los impulsos feministas, en los impulsos ecologistas y en las investigaciones anticapitalistas. No se trataba de una lucha contra los estados, sino por la creación de otro mundo. Melikhe enfatizó que en Turquía no querían romper el Estado turco, sino impulsar un cambio de mentalidad y contribuir a la creación de una sociedad libre ahí en Medio Oriente, pero también en el mundo entero. En otra publicación se ampliaron estas exposiciones. Melikhe dijo que la lucha del pueblo kurdo destacaba la liberación de las mujeres. Otro aspecto importante era en el que se explayó fue en las razones por las que las potencias internacionales temen la consolidación del confederalismo democrático kurdo, porque éste no negociaría su petróleo con una mentalidad capitalista. Llamó la atención de que en una de las ofensivas en una de las ciudades en ese año, con las comandantes mujeres kurdas a la cabeza, se había liberado dicha ciudad, pero lo habían hecho junto a otras milicias, milicias árabes, etc. No querían imponer un predominio kurdo, sino que invitaban a los pobladores a hacer asambleas, a las mujeres a que crearan unidades autónomas. El capitalismo, nos señalaba Melikhe, impulsaba las guerras para después hacer lo que decían la reconstrucción, que era a favor de las empresas capitalistas. Pero mostraba que esto no había funcionado en Rojava. Melikhe agradeció que en América Latina se estuvieran creando comités de solidaridad con Kurdistán en los que había importantes participación de mujeres. Ojalá aquí se atrevan a hacer algo similar. Melikhe, en su intercambio de experiencias latinoamericanas, ha ido dando a conocer
cómo ha sido el laboratorio kurdo de democracia directa, feminista y ecológica. Melike enfatiza que las integrantes del movimiento de mujeres del Kurdistán están en todos los partidos y en todas las áreas. Critica el sectarismo. Melike ha destacado que en la sociedad más patriarcal y feudal de todas, las mujeres kurdas hicieron su propia revolución. No solo forman y dirigen unidades de autodefensa armada, sino que han creado un sistema de cogobierno mixto en todas las escalas. Nos dice, la lucha y el cambio de pensamiento empieza con nosotras mismas. Ya ha enfatizado, nuestra arma no es el fusil, sino la organización autónoma. Para las kurdas, la madre tierra, la mujer y la sociedad y sus relaciones forman el territorio. El territorio es vida y son sus raíces. Las mujeres kurdas se han propuesto eliminar el patriarcado no solo en su región, sino a nivel mundial. Confiesa que en América Latina busca su tradición revolucionaria, la de América Latina. Le llama la atención el feminismo popular que crece en esta parte del mundo y le impresiona esa solidaridad que proviene del corazón. Ha emprendido un intenso intercambio de experiencias de lo que hacen las mujeres kurdas allá y de lo que hacen las mujeres latinoamericanas por acá. Se liga a las experiencias de trabajo comunitarias en los barrios y en las cooperativas. Le importa mucho la organización. Pero también le llama la atención de que nos falta un buen tramo en cuanto a la organización en común. Y insiste en que si no estamos unidos, no seremos libres. Con ustedes, Bueno, muchas gracias. Tanta información sobre mí, no lo quería yo. Gracias como al doctor. Y hace 2 años la cátedra Jorge Alonso, y especialmente el doctor y el equipo, están haciendo un trabajo enorme para dar a conocer la lucha del pueblo kurdo. A pesar de todas las dificultades que tuvimos nosotros y nosotras de entrar a México, sabíamos que los compañeros están aquí y van a dar a conocer lo que queríamos dar a conocer sobre nuestra lucha. Muchas gracias, y eso es, creo que cuando hablamos de la solidaridad, no es que se reconoce una lucha, sino sea parte de esa lucha. Estamos en América Latina, no para buscar relaciones, buscar solidaridad que se reconoce en nuestra lucha, sino nuestra idea de crear un frente antifascista, un frente antipatriarcal contra el sistema capitalista en el mundo, que nos ataca también en común con sus instituciones y con sus distintas formas. Y nosotros creemos que una lucha universal de las mujeres es necesaria para derrotar el patriarcado. Antes que nada, como decía el doctor, nosotras como los militantes o los cuadros políticos de nuestro movimiento no nos gusta mucho hablar de algo personal. Todo lo que estamos representando es la lucha de las mujeres que perdieron su vida en esta lucha. Nosotros no tenemos líderes que están viviendo. Nuestros líderes son las mártires que perdieron su vida para la liberación de todas las mujeres del Medio Oriente, pero de las mujeres de todo el mundo también. Y por eso quiero hoy recordarme a Mahabat Ramazan Anter, una compañera que en 2016 se falleció. Hace unos días los que estaban en las charlas, en los seminarios aquí, hablaba de que hay una mirada muy occidentalista hacia nuestra lucha, y hay una mirada que hay errores en esta mirada hacia nuestra lucha, que por ejemplo a veces comparan las compañeras que perdieron su vida en esta lucha
con la belleza de la Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Hace unos días salió la nota de que la Angelina Jolie de los kurdos murió de una compañera, y yo siempre digo, y lo voy a repetir, diciendo que quién es Angelina Jolie al lado de una chica 23 años que regaló su vida para la liberación de todas las mujeres del mundo. Son las mujeres lindas, no son solo las mujeres kurdas que son lindas, sino todas las mujeres que luchan. Nuestra consigna desde 1992, como cuando las mujeres kurdas la primera vez declararon su propio ejército en las montañas de Kurdistán, tenían una consigna: la mujer que lucha es la mujer bella, y la mujer bella es la mujer libre. Entonces, estas mujeres son lindas, son las mujeres más lindas del mundo que derrotaron los hombres más feos del mundo, el Estado Islámico. Entonces, como aquí de hacer la necesidad, antes de empezar esta crítica, esta mirada, y también la mirada de que la lucha de las mujeres kurdas no es solo la lucha armada, ¿no? Estamos hablando hace 3 días con Bettina cuando hablamos, no es la lucha armada, sino lo más importante es nuestra lucha dentro de la sociedad, que para nosotros significa el 90% de nuestra lucha. A pesar que tenemos un ejército hoy en 4 partes de Kurdistán que se enfrentan con armas contra los estados para defenderse, pero también la arma no está solo dirigida a esos estados, a esos ejércitos, sino también está dirigida a los narcotraficantes. Esta arma está dirigida a los que tratan, que las mujeres, obligan a las mujeres para hacer trata, de trabajar para ellos, y creo que la esperanza que generó en nuestro movimiento hoy en Kurdistán y en todo el Medio Oriente fue por esta perspectiva. Y también estamos en América Latina no solo para dar a conocer la lucha de las mujeres kurdas, sino la lucha de todas las mujeres del mundo árabe, del mundo, del Medio Oriente, que es una lucha no es tan visible, pero hay una lucha. Hay una lucha enorme, como en la presentación el doctor mencionaba también, de que en la primavera árabe hubo también una resistencia de las mujeres, ¿no? La primera vez las mujeres salieron a las calles para que caigan los dictadores ahí, pero esta lucha todavía como no tuvo una visibilización de la lucha, porque los errores que no queríamos entrar nosotros era porque en esta época estas mujeres no tenían una dirección, no tenían una alternativa, y yo creo que el movimiento Mujeres y el movimiento de liberación de Kurdistán tuvo y tiene una alternativa, y esta alternativa no es solo para las 4 partes de Kurdistán, sino una alternativa a todo el mundo. Tiene una alternativa al capitalismo, está hablando de una sociedad democrática que critica el concepto democrático representativa en los estados, sino más allá habla de llegar a una sociedad natural donde podemos construir la convivencia de todos los pueblos del mundo, como existía antes de las formaciones de los estados-naciones en el Medio Oriente o la Mesopotamia, donde todos los pueblos vivían juntos. Es un símbolo, un ejemplo de un mosaico de los pueblos que vivían juntos sin fronteras, sin enfrentamientos entre ellos, con su propia cultura, con su propia historia. Hoy lamentablemente fueron los estados-naciones, que la formación del estado-nación dividió estos pueblos, y el estado-nación, siempre decimos, como dice la ciencia de las mujeres, la genealogy, que es el último y más fuerte instrumento del patriarcado. Entonces nuestra lucha es exactamente esa, la lucha para una vida libre, y esa lucha es contra el patriarcado. No se puede aislar o no se puede identificar el capitalismo, el patriarcado con algunas instituciones, sino el capitalismo y el patriarcado es un sistema completo, empieza en nuestras propias mentes. Y lo que hizo el movimiento de liberación de Kurdistán a través de la lucha de las mujeres kurdas dentro del movimiento, de empezar una revolución mental, de cambiar nuestra propia mentalidad, de transformarnos nosotros con una perspectiva de la crítica y autocrítica, y empezar a trabajar en las casas, porque creemos que las casas son
también productos. Hoy, lamentablemente, es una institución que representa también un Estado-Nación, es un micro-Estado-Nación la familia. Ahí existen las mismas estructuras y hay que empezar a romper la mentalidad dentro de estas casas y paso a paso de tratar de construir una sociedad con una nueva mirada. Se puede decir una mirada feminista, una mirada socialista, una mirada anticapitalista, pero es de todos. Hoy en el norte de Siria, en Rojava, donde estamos construyendo el confederalismo democrático, hay el movimiento LGBT, por ejemplo, que en un contexto del Medio Oriente, donde la religión islam no permite la existencia de la mujer, hay un movimiento LGBT, donde todavía hay un tabú de las relaciones entre una mujer y un hombre, existe un movimiento de LGBT. Y también todos los pueblos que viven ahí tienen sus propias formas de organización. Entonces, cuando hablamos de la lucha del pueblo kurdo, la resistencia para nosotros significa vida. Eso es como la consigna de la compañera Sakine Janses, que fue la fundadora del Partido Trabajadores de Kurdistán y la fundadora de nuestro movimiento, y fue asesinado en 2013 con 2 otras compañeras en París por la inteligencia turca, pero sabemos que hay hubo un apoyo a nivel internacional hacia este asesino, porque la inteligencia que mató a estas 3 compañeras el año pasado murió en cárcel para silenciar, para evitar que podemos lograr que este femicidio fue un femicidio político hacia nuestro movimiento a nivel internacional, un concepto internacional, y justamente en una época donde hubo las negociaciones entre el Estado turco y el líder del pueblo kurdo, que se encuentra hoy más de 20 años en Turquía, en una cárcel solo, como en una isla, y para romper también esas negociaciones fueron los intereses de las potencias a nivel internacional que tienen sus intereses sobre nuestro territorio y que benefician sobre la guerra y el conflicto entre los kurdos y los turcos. Pero nosotros decimos siempre, no hay un conflicto entre los kurdos y turcos, es un conflicto internacional. Porque lo que dividieron Kurdistán en 4 partes, entre Irán, Irak, Siria y Turquía, no fueron estos estados, sino las potencias en su época, como después de la Primera Guerra Mundial, del acuerdo de Sykes-Picot del Imperio Inglaterra y Francia en su época, después de la caída del Imperio Otomano. Entonces es un conflicto internacional, por eso criticamos la identificación a lo que está hoy pasando en Siria como guerra civil. No es una guerra civil, es un conflicto internacional. Ahí está todos los países a nivel internacional. La guerra civil, si hay una guerra civil, eso lo generó estas potencias que están ahí. La sociedad está sufriendo abajo de estos conflictos internacionales, pero lamentablemente las instituciones como la ONU, que defienden los derechos de los humanos, que son 5 países que definen sobre todo. Entonces creemos que el confederalismo democrático mundial que estamos proponiendo puede ser una alternativa a la ONU también. Es donde los pueblos pueden decidir sobre su destino, sobre sus derechos, y además en un mundo somos humanos y que mostrar que estamos luchando por nuestros derechos y lo estamos pidiendo a las instituciones que violan nuestros derechos, como las Naciones Unidas, que por ejemplo no reconocer el pueblo kurdo es una violación hacia los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no somos un Estado-nación. ¿Por qué no tenemos un reconocimiento como una nación? Porque no tenemos un ejército, porque no tenemos un territorio. Sí, tenemos un territorio, pero no se puede encontrarlo en las mapas oficiales, en los atlas de las escuelas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas instituciones? ¿Y qué sentido tiene de estas instituciones? Que lamentablemente son estas instituciones que deciden a la guerra. Ahí se deciden, son unos países que deciden sobre la guerra, y después somos lo que estamos sufriendo, estamos abajo de toda esta opresión, somos víctimas de estas guerras, estamos pidiendo a frente de las puertas de estas instituciones para que paren la guerra o de que reconocen nuestros derechos. Entonces, como la crítica
o la lucha de nosotros, del Movimiento de Liberación de Kurdistán, no es de crear un Estado-nación, exactamente por eso, porque fueron los Estados-naciones que dividieron Kurdistán a 4 partes. Hoy si preguntan a los kurdos en Rojava, en Turquía, les van a decir que estamos muy felices, que nunca tuvimos un Estado-nación y nunca vamos a tener un Estado-nación. Uno, si hoy existe, si hoy están oprimiendo las mujeres, asesinan a las mujeres, legitiman el asesinato a las mujeres en nombre de la religión, son los estados. Lo que oprimen a los pueblos por no tener un estado, es la mentalidad del Estado-nación, que como decía es el instrumento, es el herramienta del sistema patriarcal, que es un sistema completo que nosotros estamos enfrentando contra ello. Entonces, como en primer lugar, antes de hablar de la lucha del pueblo kurdo, para nosotros es muy importante mencionar que nuestra lucha es una lucha para una vida libre, y una vida libre significa con las mujeres libres. Ahí como el Movimiento de Liberación de Kurdistán, después cuando se dividieron Kurdistán a 4 partes, hubo levantamientos, hubo resistencias muy grandes que se terminaron, por ejemplo, con genocidios enormes. Y cuando también el doctor, cuando estaba mencionando que estamos buscando solidaridad, no es que estamos buscando, sí estamos buscando solidaridad, pero no queremos victimizarnos, que lo que pasó con nosotros, no hablar de nuestros dolores, no hablar de los genocidios, de los masacres que vivimos, sino tenemos una propuesta. Nosotros somos un pueblo que, por ejemplo, dicen los kurdos nacen militantes, ¿no? Como los niños palestinos también, porque la mayoría de nosotros crecí en este conflicto y aprendimos una cosa a través del Partido de Trabajadores de Kurdistán, a partir de Sakine Janssens, devolver nuestros dolores a una fuerza, de construir algo nuevo, de construir una alternativa. Entonces, como cuando hubo esta división de Kurdistán, estos levantamientos, 28 levantamientos en unos años, se terminaron todo con los masacres, sabemos. Y todos esos 4 estados-naciones tenían sus distintas, y tienen todavía sus distintas formas de oprimir el pueblo kurdo, de terminar la existencia o la historia de un pueblo. Y la historia es nuestra forma de vida. Si vamos a perder nuestra historia, vamos a perder nuestra propia identidad. Nuestra historia es nuestra forma de vida, nuestra historia muestra nuestra identidad, nuestra cultura, y eso es lo que están tratando. Y las formas de la asimilación no son solo ideológicas, sino también físicamente. 1938, como aquí tenemos una compañera de esta ciudad de Dersim, por ejemplo, hubo el levantamiento. Ahí para saber, hay una kurda aquí también, una compañera kurda que en México creo que la segunda, sí, son kurdas en todo México. Y en esta ciudad hubo un levantamiento de los kurdos fue para nosotros todos y también para el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Sakine Janssens también es de esta ciudad, se llama Dersim. Hubo un levantamiento donde en unos días asesinaron más de 90.000 personas. Y mataron las familias, llevaron los niños a los metrópolis de Turquía y en las internales donde lo enseñaron los chicos para ampliar el panturquismo. En otro lado, por ejemplo, pero hay una cultura de resistencia en Dersim todavía. En Dersim todavía es una fuente de la resistencia del pueblo kurdo, no solo fueron asesinados por una cuestión nacional de ser kurdo, sino también por una cuestión de la religión, que son alevites, y la religión islam es una religión, el islamismo radical es uno de los peores caras del capitalismo y del patriarcado hoy, que permite o que legitima el asesinato hacia los pueblos y hacia las mujeres, exactamente. Después en Irak de Kurdistán, bajo la dictadura de Saddam Hussein, mataron en unas horas 5.000 personas, utilizaron gas química contra este pueblo. En Siria, en Irán, lo mismo, pero en Siria, quiero decir, como dar un ejemplo, en Siria hubo asesinatos, hubo masacres físicamente, pero más allá de que, por ejemplo, cientos de los años en Siria los kurdos no tenían un pasaporte, ni siquiera el pasaporte sirio, porque
no eran humanos como los otros, no tenían los derechos lo que tenían los sirios, entonces no tienen los mismos derechos de trabajar, de estudiar. En Turquía nosotros teníamos el pasaporte turco, en Irán el pasaporte Irán, en Siria no tenían ningún, no estaban registrados. Entonces la política de asimilación de Siria era también en una forma de arabizar el cinturón árabe. Eso en los últimos, creo que aquí también en los estudios de Medio Oriente se habla del cinturón árabe, significa donde llevaron los árabes de Siria al territorio de los kurdos y trajeron también los árabes de los otros países, de los países vecinos, al territorio de los kurdos para asimilar, para arabizar el pueblo kurdo. En Irak, en Irán también lo mismo. No quiero entrar mucho en estas formas de asimilación, sino más allá, el Partido de Trabajadores de Kurdistán fue el último y el único movimiento que generó una esperanza en 4 partes de Kurdistán. No hubo una resistencia a nivel local, sino también hoy podemos decir que gracias a este movimiento, ahí estamos hablando de una lucha internacional. De que, por ejemplo, con la consigna, la victoria es la esperanza es más valiosa que la victoria. Esta consigna avanzó el Partido de Trabajadores de Kurdistán, donde si tomaban la ideología del marxismo-leninismo con un objetivo de crear un Estado kurdo, un Estado socialista, gracias a la revolución de los jóvenes en el 68, las revoluciones en América Latina, la revolución Vietnam. Con toda esta influencia formaron el partido con un objetivo de crear un Estado socialista. Pero hoy el mismo movimiento, el mismo partido, gracias a la participación de las mujeres a la lucha, se cambió esta estrategia y empezó a criticar también la ideología que se tomaron del marxismo y leninismo. No es que se rechace el marxismo, sí se ve como un maestro de avanzarnos en nuestra lucha, pero creemos que en esta época esta ideología nos sirve para resolver las necesidades de las sociedades y de las comunidades. Uno de estos planteos empezó a partir cuando las mujeres empezaron a unirse a la lucha armada, de movilizarse, como Sakine Janses, como empezaron a vivir algunas contradicciones de, por ejemplo, una mujer no podría salir de su casa, una mujer que estaba solo con un hombre que no era ni su hermano, ni su marido, pero estaba con nosotros. Eso empezó de que las mujeres empezaron a enfrentarse contra su propia familia. Y Sakine Janses ahí dice, toda mi vida fue una lucha, cuando habla de su primera revolución contra su propia familia. Nosotros creemos que la revolución no es de llegar a un punto y decir que ya hicimos la revolución, sino hacer miles de las revoluciones, y ya hicimos miles de las revoluciones. La revolución es la lucha interna y la lucha contra la mentalidad patriarcal, y Sakine Janses en este sentido fue un ejemplo, y la mayoría de las mujeres que en las 90 se sumaron a la lucha armada no fueron a las montañas con un conocimiento de la liberación nacional, sino fueron mujeres que para salvarse de la sociedad patriarcal, para salvarse de la sociedad feudal, vieron las montañas y las áreas de la lucha como un lugar de la esperanza y el lugar de la liberación. Cuando entraron al movimiento y vivieron la primera paradoja, por ejemplo, que los hombres hablaban de la revolución, eran kurdos, pero la mentalidad era lo mismo. Ahí en medio de la guerra, donde Abdullah Öcalan decía, bueno, tenemos que empezar una discusión y un planteo ideológico y ver cómo, si queremos un Kurdistán libre, tenemos que empezar de cuestionar la ideología que tomamos del socialismo real. Y creemos que decían en esta época de la caída del socialismo real, tenía una razón. Y esta razón era que dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Entonces no vamos a entrar en los mismos errores, no vamos a dejar la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Porque creemos que la primera clase que fue oprimida no es la clase trabajadora, sino la clase de la mujer. Y entonces empezaron a tener un planteo en este sentido y empezar a discutir, de cambiar la mentalidad que tenían los compañeros y las compañeras dentro del movimiento, de que bueno, el socialismo es nuestro objetivo, pero ¿cómo identificamos el socialismo? ¿Cómo podemos hablar de un socialismo que está formada con las herramientas del capitalismo?
por ejemplo, el Estado-Nación. El Estado-Nación y los herramientas, los instrumentos del capitalismo como el Estado-Nación, ¿cómo podemos hablar del socialismo si el socialismo se basa en una vida igualitaria y libertades, que no habla de una democracia oficialista, una democracia representativa, sino la liberación de toda la sociedad y más allá, la liberación de la sociedad se puede, como la liberación de la mujer es la liberación de la sociedad. Eso fue una lucha interna de 20 años de las mujeres con sus propios compañeros, donde las mujeres empezaron de crear, formar sus propias unidades de autodefensa, de empezar a crear sus propias academias, y paso a paso toda esta transformación, todo este cambio ideológico se efectuaba en la sociedad, porque no existe un movimiento y la sociedad, sino es un movimiento que trabaja dentro de la sociedad. Y casa por casa, cara por cara, los militantes de este movimiento no tienen sus propias casas, no trabajan, no tienen niños, no tienen familia, están quedando en las casas de las familias para transformar y cambiar o transformar la mentalidad de los hombres, pero también de las mujeres. Hasta que en 1995 las mujeres declararon su propio ejército de las mujeres y empezaron a crear su propio partido político, sus organizaciones ideológicas, empezaron a juntar su propio dinero. Cuando estoy hablando de todos estos logros, hubo también unas contradicciones y una discusión dentro del pueblo kurdo. Por ejemplo, la mayoría de los kurdos, de las familias, decían: nosotros regalamos nuestros hijos para la liberación de Kurdistán, para un estado kurdo, y ahora están haciendo una lucha entre las mujeres y hombres. ¿Qué sentido tiene toda esta lucha? No lo entendieron. Hoy todo el día también algunos no lo entienden porque creen que un estado nacional, un Kurdistán grande puede resolver todas las necesidades de la sociedad. Pero no es así, hasta que nosotros tuvimos un enfrentamiento y de muchas mujeres que hace 20 años, 30 años están en la lucha, dicen que la lucha contra nuestro propio compañero, nuestro movimiento era más dura que la lucha contra el Estado turco o contra el enemigo, porque la lucha contra nuestros compañeros es una lucha más ideológica. Entonces, como una lucha durante 40 años, que hoy hace 20 años que mujeres, 30 años, las mujeres no podrían salir, donde las chicas tendrían que casarse con un hombre que tenía 60 años o eran obligadas como matrimonios arreglados, ¿no? Se dice que las familias lo arreglan. No existen hoy en Kurdistán. En Kurdistán, gracias al papel de la religión, tampoco existe, como no tiene una influencia muy grande dentro de esta sociedad, por la lucha de las mujeres kurdas, porque el movimiento Mujeres de Kurdistán hizo un trabajo contra esta mentalidad, y hasta que podemos decir que hoy en el movimiento, en la lucha del pueblo kurdo, en el movimiento, hay una obligación de que todos los hombres tienen que sí o sí pasar por una academia de las mujeres y después ser parte de la organización. Es una obligación de transformar su propia mentalidad para participar. Hoy en los partidos políticos, por ejemplo, en Turquía tenemos un partido político que es un partido, el ejemplo de este sistema que estamos tratando de construir, donde todos los pueblos que viven en Turquía representan dentro del partido. También el movimiento LGBT, pero también la participación obligatoria, 50% de las mujeres. Y las candidatas, por ejemplo, para el Parlamento en este partido son mujeres que fueron elegidas, que son de las asambleas de las mujeres, y los hombres no pueden opinar para estas mujeres. Vienen directamente del movimiento Mujeres de Kurdistán, pero nosotras sí podemos opinar sobre los hombres. Por ejemplo, un hombre que trata violencia se expulsa del partido. Un hombre que está casado con 2 mujeres, que la religión islam no permite que un hombre puede casarse con 4 mujeres. Entonces, un hombre que está casado con 2 mujeres no puede participar en ninguna forma organizativa en Kurdistán hoy y no puede ser parte de esta construcción. Ni siquiera la sociedad lo acepta hoy, lo rechaza. Por ejemplo, hace 3 años hubo un candidato, un parlamentario kurdo en el Parlamento de Turquía. Una cosa, lo que votaron por este partido no era el pueblo kurdo. El pueblo kurdo en Turquía está, y la lucha del pueblo kurdo, el partido kurdo, ahí está reconocido como el partido terrorista. Pero durante los
negociaciones de paz tuvimos la primera vez la oportunidad de hablarnos al pueblo turco en los medios de qué es nuestro objetivo. Ahí el pueblo turco también vi que, bueno, están luchando por una sociedad libre, no están aquí para que mueran los turcos para crear un Kurdistán sobre nuestro propio Estado. Ahí fue el pueblo turco que votó para este partido. 80 diputados entraron en el Parlamento, que se reconoce como terroristas. Ahí, por ejemplo, un ejemplo de este diputado que estaba en el partido, de que en el Parlamento, un día viene la mujer de él, en una ciudad se llama Batman, el diputado Begildes, sí. Bueno, se llama Begildes, del partido de una ciudad se llama Batman, la mayoría son los kurdos, 90% votan los kurdos ahí. Este parlamentaria estaba casada, tenía niños también, pero aparte tenía una mujer como una relación clandestina con una otra mujer. Y el Estado turco, los medios turcos lo sacaron fotos, el Estado turco sabe muy bien cómo generar contradicción dentro de nuestra sociedad, porque saben la forma ética de este movimiento es muy importante por el pueblo judío. Dicen que, mira, ustedes hablan de la igualdad, pero este diputado tiene una relación mientras están bombardeando a los guerrilleros kurdos y la mujer de este hombre, de este parlamentario, viene y dice al partido: yo no voy a votar más por ese partido mientras están bombardeando a los guerrilleros y mi marido está clandestinamente con una otra mujer. No es que estoy celosa, sino como el criterio de este partido no puede ser. Y frente de 82 millones población de Turquía en vivo, en canal de televisión, el partido se expulsó. Fue un ejemplo, y muchos de esos ejemplos pasaron. Por ejemplo, en las 90s, las mujeres kurdas vinieron, bajaron desde las montañas con sus armas, entraron en los casinos. Entraron en los casinos donde no mataron, literalmente. Bueno, hicieron acciones contra estos lugares, de que, por ejemplo, sus mujeres ahí están en las casas sin dinero para comprar leche por sus bebés, y ustedes están jugando por dinero en sus casinos. Hicieron acciones en colaboración con los jóvenes, con el movimiento jóvenes, contra el narcotráfico, contra los lugares de la prostitución, por ejemplo. Eso generó esta esperanza. Entonces, si hoy hablamos de la lucha de las mujeres kurdas, sí, yo les puedo explicar los logros que tuvimos, de que hoy tenemos un ejército, milicias, más de 70.000, más de 100.000 mujeres en Siria, 20.000 guerrilleros y guerrilleras en Turquía que luchan contra el Estado turco, en Irán. Tenemos nuestro propio canal, televisión a nivel nacional. En todos los otros canales nacionales somos representando 50% del sistema de copresidencia. Nosotros armamos la agenda de las escuelas, de las formaciones, de las asambleas, pero esto no pasó como del ayer a hoy, sino como fue una lucha de 20 años en la lucha con nosotros mismos. Y nosotros ahí tenemos un ritual muy importante de la crítica y autocrítica. Cuando nosotros empezamos en el norte de Siria, donde empezó el crisis en Siria, yo no quiero decir que es una guerra civil, sino el crisis en Siria. El crisis en Siria significa que el capitalismo, el crisis que está viviendo el capitalismo en los últimos años, en Siria hoy lo vive el crisis más profundo de toda su historia, de la historia del capitalismo en Siria. El Estado Islámico, como cuando el crisis empezó, los kurdos decían, bueno, ahora es el momento, hace 40 años estamos transformando una sociedad en el exilio, en Turquía, en Irak, en Irán y en Siria, pero podemos aprovechar esta crisis para construir el sistema del confederalismo democrático, que es un sistema antiestatal basado en las asambleas populares, que una paradigma ecológica, antisexista y democrática. Entonces, eligieron el tercer camino, ni con el régimen, tampoco con la coalición que está contra el régimen. Porque la coalición que está contra el régimen está proponiendo un nuevo régimen que no es chiita, por ejemplo, de una otra secta de la religión islam. Es la misma mentalidad. Entonces nosotros decimos el tercer camino, y ahí hoy en el norte de Siria, cuando derrotamos los soldados del Estado, el régimen de Siria,
expulsamos los soldados ahí, empezamos en un lado las defensas las unidades de defensa empezaron de cuidar, de proteger el territorio, adentro vinieron las mujeres kurdas, empezaron a ir casa por casa, cara por cara, a hablar con la sociedad cuál es el confederalismo democrático. ¿Qué significa un Estado-nación que representa hoy un idioma, una bandera, una religión y una nación, pero en nuestro territorio viven otros pueblos también? Entonces hay que construir un sistema donde todos los pueblos pueden vivir como quieran, y ahí como el pueblo empecé, árabes, armenios, turcos, kurdos, asirios, como turcomanos, empezaron de ser parte de esta construcción, empezaron de crear sus propias unidades, sus propias formaciones, y declararon los 3 cantones en el norte de Siria, a pesar que la ONU todavía no lo reconoce, no reconoce estos 3 cantones y esta autodeterminación. Y en un momento, sorprendentemente, salió un grupo que se llama Estado Islámico, Daesh, ¿no? El Estado Islámico viene y ataca a los kurdos, que los kurdos son los que ahí viven muy como profundamente la religión islámica. Pero estaban atacando a ellos, y nosotros sabíamos que el Estado Islámico es un producto imperialista. Para resanar nuevamente el Medio Oriente en este territorio, y el objetivo del Estado Islámico era derrotar o eliminar esta ideología que tenía un apoyo a nivel internacional de los pueblos, de los internacionalistas. Y el Estado Islámico, un militante del Estado Islámico hoy dice: si una mujer me mata, no voy al paraíso. Es como representa la mentalidad patriarcal. Entonces la lucha de las mujeres kurdas, como decíamos, en Raqqa, en capital del Estado Islámico, donde se encontraban más de 5.000 mujeres yazidíes que vienen de una otra religión, una forma, es la religión original de los kurdos, que es una otra forma de vida, viene de Zaratustra. Ahí como 2014 el Estado Islámico ocupó esta ciudad y llevaron estas 5.000 mujeres a esta ciudad Raqqa y lo vendieron a los reyes príncipes árabes. Lo vendieron en el siglo XXI. Estas mujeres estaban todo con burkas y estaban en los mercados sexuales para vender estas mujeres con 50 o 20 dólares a los. Y la comandancia de las mujeres en el norte de Siria eligió que dirija esta operación contra Raqqa, que no es una ciudad kurda, es una ciudad árabe. Y está el pueblo árabe en esta ciudad. Las mujeres kurdas eligieron de ir como las comandancias de las mujeres que dirija esta operación contra el capitán del Estado Islámico, y cayó el capitán del Estado Islámico. Ahí se derrotaron el Estado Islámico. Y después la coalición internacional, las potencias a nivel internacional vinieron a apoyar a los kurdos. Después porque hubo un silencio a nivel internacional hacia los ataques, a frente de los ataques del Estado Islámico. Pero cuando vieron que hay una resistencia de las mujeres contra ellos, y vinieron por sus beneficios, están todavía ahí, pero por sus beneficios. Por eso, como cuando hablamos de la lucha del pueblo kurdo, y está exactamente basada en la liberación de las mujeres, que hoy, por ejemplo, la genealogía, hace unos días estamos hablando, la ciencia de las mujeres no es un trabajo académico, sino es exactamente todo lo que estoy hablando, de esta construcción social, esta construcción de la sociedad libre basada en la lógica de la genealogía. Hoy la lógica de la genealogía, desde las primarias hasta las universidades, está entregada en todo el currículum de las escuelas, y también tiene sus academias. Hoy también tiene una facultad de la genealogía en Siria, en el norte de Siria, o en Rojava. Y no se entiende, como decía el doctor, no es una academia de un trabajo académico en la universidad. La genealogía no se está trabajando en la área académica, sí, también, pero más allá dentro de la sociedad. Por ejemplo, lo que están construyendo la genealogía son las mujeres que no saben leer y escribir. Una mujer que no sabe qué es la epistemología, la antropología, pero el conocimiento de esta mujer está construyendo esta ciencia. Y la ciencia de la genealogía, por ejemplo, hace una crítica muy fuerte a la ciencia positivista, que se define también como unas ciencias sociales, donde empieza analizar el colonialismo, ¿no? El colonialismo no es solo la ocupación de un territorio, sino cómo está vinculada con el cuerpo de la mujer.
y de empezar de escribir, recuperar la historia de la humanidad a través de la historia de la liberación de las mujeres, empezar de investigar la historia de las mujeres, escribir una nueva historia de las mujeres con el lápiz de las mujeres. Entonces, como si no se puede imaginarse como una ciencia que está, o ciencia que no está en la academia, sino en la cooperativa, en los partidos políticos, en la área autodefensa, en la área educación. Ahí está formando la ciencia, y no es un concepto que lo hicimos, que lo escribimos y lo estamos proponiendo a la sociedad. Miren, aquí queremos vivir, así queremos construir una ciencia, sino viene de todas nuestras experiencias de este 40 años, de nuestra lucha por el medio ambiente, por nuestra lucha por una vida libre, y todas las experiencias que tuvimos en los últimos 40 años se dio una forma en nombre de la genealogía. Mañana se puede cambiarlo, pero no es que una teoría, una ideología se fue escrito por un grupo elitista, por una academia, por una facultad o por una cátedra, sino viene de estas experiencias vividas. Entonces, como hoy también existe una aldea de las mujeres, un pueblo de las mujeres, de solo de las mujeres, están construyendo las mujeres con formas ecológicas, como la Jinwa. Jin significa en kurdo mujer, y War es el hogar, es solo para mostrar cómo sea una sociedad, una vida donde dirigen las mujeres. Nuestro objetivo no es romper, no queremos crear una sociedad, un mundo sin los hombres. Eso quieren los hombres, quieren que les dejamos afuera para que no se luchan, para que no se dan su autocrítica. Bueno, la liberación de la sociedad de las mujeres es la tarea de ustedes, sí, hay que apoyar la lucha de las mujeres, bueno, ustedes tienen que luchar por sus derechos. No. Tú empiezas con tu propia lucha en primer lugar, cambiar la mentalidad. Por eso siempre decimos, nos dicen siempre cuál es el papel de las mujeres kurdas en la revolución. Yo siempre digo, no tenemos ningún papel, somos lo que estamos haciendo en la revolución. Pero los hombres tienen una tarea, tienen un papel. Los hombres tienen que cambiar su mentalidad. Y si queremos construir una sociedad, tienen que luchar también los hombres. Pero tampoco, eso no significa que vamos a aceptar los hombres que no cambian su mentalidad, que sienten siempre darnos lecciones de que cómo tenemos que luchar como mujeres, ¿no? Pasa mucho, no solo en Kurdistán, en América Latina, encontré muchos hombres revolucionarios que siempre estaban diciendo, hay que hacer, sí, está bien, la revolución de las mujeres, la lucha de las mujeres en el territorio es importante. A mí me molesta mucho si los hombres empiezan a hablar de la revolución de las mujeres. Nosotros tenemos un criterio, ningún hombre puede hablar. El compañero Errol estaba aquí, como el compañero que representa conmigo la lucha del pueblo kurdo en América Latina. Los compañeros saben seguramente, si vienen preguntas para la lucha de las mujeres kurdas, él dice, nosotros no podemos hablar, porque hasta ahora siempre hablaron por nosotros los hombres, ahora lo hacemos nosotros, y estas cosas no son formales, estas cosas no son criterios que están escritos, es una mentalidad que es una transformación que hubo, es una mentalidad que se cambió. No quiero decir que ya nosotros cambiamos todo, sí, 90% se puede decir en Rojava está cambiando, tenemos una economía que dirigen las mujeres, tenemos nuestras propias organizaciones autónomas, tenemos nuestros medios de comunicaciones, pero estamos en todas las organizaciones en las estructuras mixtas. No formalmente, sino hay una obligación que toman la agenda de las mujeres, por ejemplo, campañas en nivel nacional, dentro de los partidos políticos también. Por último, quiero dar un ejemplo y terminar. Hace unos años que nosotros, como después de toda esta transformación, vimos que cada vez que nosotros nos organizamos, los ataques del Estado se empeoran contra nosotras mujeres. Empiezan a cerrar nuestras instituciones, los lugares, las casas de las mujeres, porque nosotros teníamos una crítica hacia las casas que protegen a las mujeres. Como las casas del Estado que protegen a las mujeres, no protegen a las mujeres. Ocultan a las mujeres, no es que como... Entonces nosotros creemos que la pedagogía o la formación ideológica es la protección, y la genealogía es exactamente eso, de proteger el conocimiento de la mujer, que
proteger este conocimiento a los capitalistas que roban nuestro conocimiento y comparten el conocimiento, la información, solo 5% con la sociedad. Y la genealogía trata exactamente eso, de que cómo podemos construir un conocimiento en común de todo el pueblo. Entonces hubo una campaña de las mujeres kurdas en Turquía con las mujeres turcas de mi honor no es de nadie, mi honor es mi liberación. Honor, la palabra honor en el mundo islam, en el Medio Oriente, es una palabra muy sensible. El honor de un hombre es la virginidad de una mujer. Por ejemplo, yo ayer creo que di también el ejemplo, si una mujer y un hombre se casan el día, ¿no? En la noche, después del festejo, después del casamiento, se vuelven a la cama y a frente de la casa están los hombres, las familias de dos partes, y sobre la cama hay una pistola y hay una sábana blanca. La sábana blanca es, si la mujer es virgen, ¿no? Se ve en sangre, se muestra el hombre con un orgulloso que mi honor es limpia. Y si no es virgen, o su anatomía, no sé, pero como no viene sangre, la pistola está ahí para atacar en el momento, matar a la mujer. Eso dice la religión islam. Entonces, como hicimos, después de 20 años, hoy en Kurdistán no existen más estas cosas. Bueno, unos dos hay todavía, como en algunos lugares estamos luchando, pero la mayoría se empezó a construir, no existe más, a la sociedad no importa más si es virgen o no. Entonces decimos, bueno, hacemos una campaña, decir que mi honor es mi libertad y yo no soy el honor de nadie. Entonces fue en 2015, en una época donde durante las negociaciones y elecciones generales para el Parlamento de Turquía, donde era muy muy importante para el pueblo kurdo y para el movimiento kurdo. Los hombres de nuestro movimiento y el partido político nos decían que, bueno, pueden empezar esta campaña después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el Estado turco lo va a utilizar. Y sí, lo utilizó. El Estado turco, el Erdogan, empezó a decir, ustedes van a votar por este partido está hablando del honor. Está pasando el límite de nuestros criterios, de nuestros principios religiosos. Tienen un candidato del movimiento LGBT, tienen un candidato gay, por ejemplo. ¿Ustedes van a votar a alguien que está en contra del Islam? El peligro que vamos a perder era 100% estas elecciones. El movimiento Mujeres de Kurdistán y el líder del pueblo kurdo desde cárcel también mandó un mensaje, dice que hay que dejar que las mujeres eligen lo que quieren. Las mujeres tienen que elegir sus campañas y si son 50% si son mujeres que definen la agenda de los partidos políticos, entonces ellos van a elegir qué va a pasar, si van a seguir con esta campaña o no. Y nosotros decidimos que vamos a seguir la campaña en los medios, en todos los lugares. Tuvimos a este candidato del movimiento LGBT, hablamos del honor, ¿no? Es una palabra muy, ¿cómo se dice? Es muy peligroso, una palabra, hoy en el día también todavía es peligroso, ¿no? Kızlık zarı, honor, ¿no? Virginidad, ¿no? Kızlık zarı demek değil mi? Honor, virginidad. Tengo una traductora también. Esta palabra, ¿y qué pasó? Nosotros ganamos. Porque el pueblo, las mujeres turcas votaron. Porque las mujeres turcas vieron que como las mujeres kurdas están haciendo una campaña para Özgecan Aslan, para las mujeres que fueron asesinadas por los turcos. Nosotros siempre decimos, si queremos salvar una sociedad, si queremos salvar un territorio, si queremos salvar un partido político, hay que desarrollar la mirada femenina dentro de todas las estructuras. Y eso es la genealogía, eso es la ciencia de las mujeres. Y esto es la lucha del pueblo kurdo, que hoy no lucha solo por un territorio, sino por una vida libre, como decía la compañera Bettina Cruz aquí. Estamos dando una lucha por la vida, y la vida para nosotros significa la naturaleza, de relacionarse, de encontrarse con su propia naturaleza, antes de que hablamos del medio ambiente, nuestra propia naturaleza, de ser humanos, y eso significa de respetarse entre todos, y creemos que nuestra consigna, por eso es muy importante, la palabra jin, mujer,
y Jian, vida, vienen del mismo raíz. Y por eso nuestra consigna Jin, Jian, Azadi, mujer, vida, libertad, es el eslogan que puede salvar toda la vida de las mujeres del mundo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la intervención de ustedes, pero antes quisiera leerles algunas notitas que pudieran contextualizar algunas cuestiones. Son unos datos. En 1993, los kurdos formaron el Ejército de Mujeres. 3 años después, profundizaron en la teoría y práctica para la emancipación del sistema patriarcal. En 1998 avanzaron en la formulación de la ideología de la liberación femenina. Un año más tarde formaron un partido de mujeres. En el 2000 sintetizaron la construcción de un sistema social democrático en el marco de un paradigma social democrático, ecológico y género igualitario. Todo esto ha ido aparejando de la creación de consejos y cooperativas. La organización autónoma ha creado un modelo comunal y hay una importante conexión entre libertad, organización y socialización. El confederalismo democrático se ha ido implementando por medio de comunas, consejos, unidades de autodefensas, estructuras autónomas de mujeres y cooperativas. Y la base son las comunas donde se discuten los problemas diarios. Entonces, la mínima unidad y donde se toman las decisiones son las asambleas ciudadanas. En cada barrio puede haber 7 u 8 asambleas locales. Hay asambleas de mujeres y también de grupo étnico. Hay cooperativas agrícolas, ganaderas, de pequeña industria. Lo común es un 80% de lo privado y 20% de lo restante. Se prohíben los monopolios. Lo que les regula la vida en las poblaciones es un contrato social, así como aquí tenemos las constituciones, ellos tienen un contrato social. Las comunas implementan directamente la voluntad de los pueblos mediante la práctica diaria. La comuna es una unidad autónoma vinculados a otro por una estructura confederada que coordina acciones y garantiza compromisos compartidos. Y la participación no es porque pues, estás en este barrio, en esta comunidad. La participación siempre es voluntaria y libre. Sí. Las decisiones, pues, son tomadas abajo y van escalando hacia arriba en diferentes niveles confederados. Es un tejido, es una red que tiene diferentes instancias. Hay también asambleas de aldeas que envía sus delegados al Consejo Municipal. El consejo del Ayuntamiento es el máximo órgano ejecutivo que se ocupa de los asuntos democráticos de los pueblos e implementan las decisiones del Ayuntamiento y se organiza en áreas: ideología, política, social, financiera, económica y de autodefensa. Y a su vez, cada área tiene su propia organización. La de ideología, por ejemplo, tiene varios comités: ciencia, cultura, artes y prensa, y los comités del área política son partidos políticos, autonomías locales, grupos minoritarios y de creencias, leyes, relaciones exteriores y diplomacia. Los comités del área social son mujeres del Consejo Social en la ciudad, de movimiento, juventud. Las iniciativas y asociaciones sociales son movimientos de trabajadores, idiomas, de educación pública, movimiento ciudadano, libertario, de salud pública, relaciones públicas y asesoramiento de deportes, etcétera, etcétera.
En el área económica y financiera se fomenta el sistema de economía comunal, y en el área de autodefensa se examinan todas las formas de agresión y de violencia. Las asambleas tienen una copresidencia con una mujer y un hombre. Cada barrio, por medio de sus asambleas, elige a sus representantes a los consejos ciudadanos, que equivaldría con nosotros a los municipios, y llevan las propuestas para que sean mejoradas. Si esto pasa, vuelve a las asambleas para que se aprueben y luego regresan a los consejos ciudadanos. Las asambleas ciudadanas son permanentes y los representantes son rotativos y tienen la misma cantidad de hombres y mujeres. Además de la importancia de las mujeres, la juventud tiene un peso relevante en la organización comunal de los kurdos. La práctica de los kurdos parte de la manera en que conciben el poder, el Estado, la nación, la democracia, el confederalismo democrático y obviamente, como hemos venido oyendo, la revolución de las mujeres. Se teje entonces de abajo hacia arriba, desde la potencia de la autonomía local a la regional, a la nacional, a la mundial, y se propone que esto trascienda y sea, se pueda ejercer este modelo del confederalismo democrático en todos los niveles. Tiene sus peculiaridades y abarca dimensiones más amplias que lo propio, implican una lucha anticapitalista y antipatriarcal. Se ha comprendido que el papel revolucionario de las mujeres es fundamental, que es el que va a dinamizar, y se trata pues de una revolución de nuevo tipo. Bueno, esto es nada más así como para complementar algunas cuestiones. Y ahora sí, como hemos acostumbrado, pues 3 preguntas, y así seguimos, o participaciones, lo que ustedes quieran, no necesariamente son preguntas. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Bueno? Sí, se escucha. Mi nombre es Minerva Plazola. Yo he estado viniendo los 3 días a escuchar esta maravillosa propuesta y realidad que nos ha presentado Melique. A mí me surge una pregunta que probablemente varios de los que estamos aquí tenemos, y para hacer la pregunta nada más quisiera, seguro todos sabemos, todos los días estamos siendo presas de una violencia inexorable, que yo creo que es la manifestación más grave del patriarcado que estamos teniendo en México. Toda esta violencia exacerbada, no solo contra las mujeres, pero sí de una manera muy terrible, muy deshumanizante contra las mujeres, pero también hacia los hombres. Es resultado de esa expresión patriarcal en su más extremo manifestación, que ya no encuentra solventar sus ganancias por medio de mercancías, y entonces cosifica a las mismas personas, a las mujeres entre ellas, pero también a los hombres, para vender sus órganos, para vender sus cuerpos, para ejercer criminalidad forzada y todo lo que vemos, ¿no? Entonces, yo en todo este contexto me pregunto cómo podemos empezar en México, aunque sé que hay manifestaciones de pueblos, por ejemplo las comunidades zapatistas o Xerán en Michoacán. En las ciudades, ¿cómo tropicalizamos esto? O sea, y maestro, si usted me puede contestar, ¿de qué manera usted pudiera convencer a sus alumnos? A sus alumnos varones, porque para mí es muy importante escuchar cuando los hombres están aquí. Para nosotros las mujeres es muy emocionante saber que hay mujeres liderando cambios sociales en otras latitudes, pero necesitamos que los hombres lo entiendan.
que los hombres se convenzan y que no estemos nosotras gritando, el cambio es para las mujeres, o ahora les toca a las mujeres liderar, o ustedes no hablen, ahora nosotras vamos a hablar. Todo este tipo de filosofía, no para ningunear a los hombres, sino para que los hombres comiencen a escuchar el valor que tienen las mujeres y comiencen a ver desde la mirada femenina el respeto a la vida misma. Y para empezar a crear paz, porque nos hace falta paz en esta ciudad, ya no digo en todo el país. ¿Cómo tropicalizar la propuesta? Como fue muy directa, yo no convenzo a nadie, me convenzo a mí. Yo propongo discusiones y a partir de las discusiones y de cómo podemos ir viendo cuestiones, pues creamos entre todos una manera de ver, pensar y sobre todo actuar, ¿no? La cátedra se ha propuesto exactamente examinar muchas experiencias que hemos tenido, sobre todo la de los zapatistas, ¿sí? Ahora por eso invitamos y queremos que veamos la experiencia del pueblo kurdo y en el pueblo kurdo de las mujeres kurdas y de la revolución de las mujeres, que es lo que nos ha explicado Melike. El año que entra vamos a tener, la cátedra va a ser sobre el pueblo mapuche, la lucha del pueblo mapuche, y también van a venir mujeres importantes de la lucha del pueblo mapuche y también de la historia su lazo con el territorio, con la vida y con la autogestión. Y el año que sigue vamos a tener exactamente experiencias, que hay muchas, de cómo, para que no pensemos que esto solo es de pueblos originarios o de pueblos como el kurdo, que aparte es un pueblo milenario, ¿no? Y es un pueblo milenario que ha vuelto a sus raíces, ¿sí? Entonces, vamos a tener un seminario sobre cómo le están haciendo en las ciudades, cómo se está organizando toda esta cuestión en el sentido porque existe, pero a lo mejor ni las conocemos ni las vemos y que las examinemos. Yo quisiera también, a propósito de lo que estamos ahorita viendo, que leyeran ustedes o que examinaran dos libros de Abdullah Öcalan, ¿sí? Uno que se llama Orígenes de la Civilización, que ese es muy, muy importante, que empieza a hacer todo el pensamiento y toda la reflexión de más de 10.000 años de este pueblo tan importante de la Mesopotamia, ¿sí? Y otro que es también de Abdullah Öcalan, que es Civilización Capitalista, en que hace el análisis del capitalismo. Este tipo de reflexiones, como nos ha dicho Melike, han influido en que las mismas luchas de los kurdos y las kurdas participen y se abran a esta perspectiva. Lo que tiene, por ejemplo, en los Orígenes de la Civilización es cómo con rastros de arqueología y de antropología se ve que hubo una época donde en realidad la sociedad la organizaban desde la vida y la organizaban las mujeres, y entonces había mayor armonía y no había este grado de violencia y se respetaba la naturaleza, que es no que volvamos a eso, sino que aprendamos de eso para que en estos momentos lo podamos hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Por lo que nos dice Öcalan,
que sucedió, que entonces el hombre fuerte, que se sintió relegado, era el que iba a la casa a cazar, tenía la fuerza, dijo, ah, caray, vamos a agarrar este poder que es un poder compartido de las mujeres, pero para tenerlo nosotros, y entonces crearon o inventaron los dioses masculinos. Entonces, y a partir de eso se estabilizó toda una manera de entender y de ver. Échenle un ojo a estas cuestiones y yo creo que serían importantes. Y ojalá aprendamos de lo que Merilque nos dice, de lo que nos dice Oshala, el año que entra están invitados a oír a las kurdas, a las mapuche y también a un maestro mapuche muy importante. Y el otro año, pues vamos a ver estas experiencias en los pueblos, en los barrios, a nivel mexicano, en Estados Unidos, en Europa, en otros lados, en el mundo entero. Hay una efervescencia muy importante y ojalá abramos los ojos y aprendamos, nos comunicamos estas experiencias y las veamos. Pero yo creo que lo importante aquí está con Enrique, no conmigo. Yo vine a presentarla a ella. Perdón. Yo puedo decir, sí, yo creo que era importante lo que dijiste, pero... sí. Bueno, una vez, ayer tuvimos, cuando estaba Bettina Cruz aquí, algunas preguntaron que ¿cómo podemos evitar los ataques del Estado hacia las comunidades indígenas? Y lo está preguntando una mexicana o un mexicano. Una vez que la misma mexicana en el DF o en Guadalajara, en la ciudad, sienta que los ataques hacia las comunidades indígenas es un ataque contra mí mismo también, podemos evitar estos ataques. La guerra no es solo en el territorio. Si hoy físicamente hay armas, hay policía, hay paramilitares en estos territorios, es por la culpa de los que están en la ciudad y piensan que hay que solo solidarizarse con este pueblo y preguntar qué podemos hacer. Uno. La otra es la misma en la cuestión de las mujeres también. Si una vez un hombre dice que también los ataques del patriarcado, que no es un ataque solo contra las mujeres, sino un ataque contra nuestra forma de vida, podemos resolver los problemas. Entonces no es la tarea de las mujeres de enfrentarse contra el patriarcado. Por eso decimos que la familia es un microestado-nación, porque el Estado está oprimiendo al hombre, el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el niño, y toda la sociedad contra la naturaleza. Entonces la lucha del medio ambiente, la lucha por la ecología, la lucha por la naturaleza, la lucha por el territorio, la lucha por la liberación del género, por la liberación el aceptamiento, no del reconocimiento, el aceptamiento de las diversidades. Ahí podemos lograr cambiar la mentalidad del hombre, y eso pasa con nosotros. Como nosotros mujeres empezamos de transformar nuestra propia personalidad, podemos empezar de criticar a los hombres. Hoy en Kurdistán los hombres tienen que dar su crítica frente a las mujeres, tienen que cuestionar su personalidad a frente de las mujeres. Ahí podemos tener una lucha en común contra el patriarcado. No es que estamos esperando a los hombres que vengan, no podemos pedirlo. El hombre tiene que sentirse, este ataque son contra mi vida, pero al hombre él sirve, porque no tiene que molestarse para luchar, sí, no es la tarea de las mujeres, pero no sabe que eso está haciendo exactamente el patriarcado del Estado-Nación. Los multinacionales que están en los territorios, las empresas grandes, no se puede ver solo la lucha o esta forma o este pensamiento de los multinacionales y de las empresas grandes están ahí para suciar nuestra naturaleza, de robar nuestro territorio, de robar nuestros recursos. No, es algo más estratégico, más ideológico y muy profundo. Si no podemos profundizarnos en el tema, no podemos resolverlo. Como, por ejemplo,
Yo la primera vez cuando estaba en Mezcala, como yo hace 3 días te estoy diciendo, un pueblo, una comunidad impresionante que lo voy a llevar desde mi corazón a toda mi comunidad en Kurdistán, la lucha de ellos. También lo que hablaba Bettina Cruz en las comunidades indígenas, cuando llegan esas empresas, ¿qué pasa ahí? El Estado deja que pone con esas empresas una contradicción dentro de las familias, una lucha en las familias. Porque hoy en Kurdistán, por ejemplo, Hasankeyf es un lugar que tiene 3000 años de la historia donde se encuentran las raíces de la sociedad natural que era antes de estos 5000 años, ¿no? Donde empecé el patriarcado. Hubo una vida comunitaria, igualitaria. Quieren eliminar esta historia con una represa, con apoyo de los bancos grandes. ¿Qué pasa? Las mujeres están en contra, pero los hombres no. ¿Por qué? Porque el Estado viene. Porque en las comunidades indígenas, en lugares, en las zonas donde viven, en el territorio kurdo, la gente está pobre. Y el Estado viene, mira, vienen esas empresas, ahí vas a tener la posibilidad de trabajar. Y el hombre quiere trabajar, la mujer no. Ahí empieza la lucha. Si no podemos ver que esta política no es solo dirigida directamente a la mujer, sino para romper esta sociedad. Una vez que si podemos decir que es una lucha contra nuestra vida, por eso el movimiento kurdo nunca dice que estamos luchando, sí, por un Kurdistán libre, pero estamos luchando por una vida libre con las parejas libres. Y las parejas libres significa que el hombre cuando empieza a cuestionar su personalidad frente a una mujer, ahí vamos a lograr de cambiar ese sistema. Bueno, pero aquí nos quedamos en la primera pregunta. Íbamos a hacer 3, a ver, sí, intervenciones. De hecho, acá estoy yo. Pues, antes que nada... ¿Dónde están el micrófono? Pues, antes que nada, pues compañera, de verdad, muchas gracias, ¿no? O sea, y que, no sé, o sea, fueron... pues 3 días, ¿no? Donde pudiste compartir pues un poco o algo, ¿no? Acerca de lo que ustedes están viviendo ya, y pues creo que aquí todas hemos hecho como un contraste, ¿no? Un pequeño análisis acerca de pues cómo acá pues hacemos lucha, ¿no? Resistencia y demás, ¿no? Y no sé, o sea, creo que aquí podemos hacer como, pues sí, un contraste y un bonito debate y todo eso, pero creo que no hay mucho tiempo, entonces igual mi comentario acerca de, por ejemplo, yo como estudianta, pues para empezar no esperaría que un bonito niño catedrático, sea muy doctor o lo que sea, me venga a decir a mí cómo voy a organizar, ¿no? O sea, eso es obviamente por nosotras y los compañeros también. No esperamos a que la academia misma, como una empresa social masculina, nos venga a decir aquí a nosotras, es esto, ¿no? O sea, claro que no, ¿no? Pero igual, tenés que decirlo. No. Y otras cosillas, vaya, que por ejemplo, no sé si aquí alguna de mis compañeras, ¿no? Tenga como alguna referencia, pero a mí me surgió mucho esa duda acerca de, hablando del Estado Islámico, ¿no? No sé si ustedes como ese pueblo unido, vaya, han sabido o han tenido como algunos conectes políticos con, por ejemplo, algunos estados, ¿no? Algunos territorios que han sido pues cooptados y pues sí, esclavizados por el Estado Islámico, ¿no? Como por ejemplo, si hay movimientos de mujeres en Marruecos, ¿no? Si hay movimientos de mujeres en algunas partes de África, ustedes han tenido como una vivencia un poco más cercana, supongo que nosotras, ¿no? Pero si la tienen, ¿cómo es que ellas se han desenvuelto o algo por el estilo? Digo, sin que hablen ustedes por ellas, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo es que la han visto, vaya, ¿no? Y vaya. En los últimos años, como siempre con las mujeres palestinas, con las mujeres de Turquía, con todas las mujeres de la región, tuvimos relaciones, pero después de la lucha contra el Estado Islámico, nos unimos más con todas las mujeres del Medio Oriente, que antes no nos conocían, no sabían, porque lamentablemente en el mundo árabe hay un nacionalismo muy fuerte. También viene parte de las mujeres, por ejemplo, también el pueblo palestino, también estamos admirando la lucha, son nuestros hermanos. Nosotros perdimos el movimiento de liberación de Kurdistán, sus primeros mártires fueron en la lucha
con los compañeros palestinos para defenderlo a ellos. Pero el nacionalismo se dejaba siempre de alejarnos de los kurdos y los otros. Pero en los últimos años, después de la lucha contra el Estado Islámico, se generó porque los árabes y las mujeres árabes que estaban cerrados empezaron a tomar armas gracias a las mujeres kurdas en el norte de Siria, y eso generó un lazo entre nosotros y las mujeres del mundo del Medio Oriente. Y hicimos 2 conferencias, la tercera viene también en 2020, de la conferencia de crear una frente contra el fundamentalismo de las mujeres del Medio Oriente. Ahí estamos con las mujeres saharauis, con mujeres palestinas, de Jordania, también el año pasado una conferencia donde participaron las compañeras de México también, la primera conferencia internacional donde la verdad estaban de todos los continentes ahí, en Alemania lo hicimos, de mujeres estatales, mujeres luchaban por el territorio, mujeres indígenas, mujeres kurdas, mujeres árabes, mujeres de distintos países árabes que participaban también en la primavera árabe, con el nombre el nombre de la conferencia se llamaba Mujeres tejiendo el futuro. Y eso va a ser como la próxima vez vimos que no, a nivel internacional empezamos en Medio Oriente, que puede ser el primer paso, y luego vincularnos con las mujeres de América Latina, que pueden ser un paso muy importante de crear esta lucha universal. Y nosotros estamos preparando ahora un documento con muchas mujeres, lo vamos a compartir creo que acerca del 8 de marzo, estamos como con muchas organizaciones, de crear un frente de las mujeres antifascista. El fascismo no solo contra Bolsonaro o contra Erdogan, no, sino el fascismo que nosotros decimos, el fascismo empieza entre 2 personas, el hombre sobre su propia mujer. Ahí como estamos, sí, por eso decía, nuestra tarea también es dar visible la lucha que no está visible hoy, por ejemplo, en Yemen, en Libia, pero hay mujeres que están construyendo comunas, lideran una lucha en Marruecos, por ejemplo. Hay mujeres lideran una lucha armada también, pero no es visible. Entonces, estos espacios podrían ser para visibilizar la lucha de ellas también. Bueno, para evitar que sea una pregunta y una respuesta, yo creo que vamos a socializar varias preguntas y luego Melique las organizará la respuesta para dar más posibilidad a la intervención de ustedes. A ver. Hola, buenas tardes. La pregunta va dirigida a la compañera y bueno, antes que nada muchas gracias por venir a compartirnos la experiencia, mucha inspiración, ¿no? Y bueno, esta pregunta va de forma práctica, pero también de una forma más ideológica, el concepto de justicia. Si ustedes tienen algún sistema de justicia, o si viene más, sobre todo en sus comunidades, o también de forma un poco más amplia. Y bueno, eso, a lo mejor el concepto queda corto, pero esa es la pregunta. Gracias. Pero hola. Disculpen que haga esto, pero si no lo hago en este espacio donde están todos, no sé dónde lo voy a hacer. Estoy desesperadísima porque lo más probable es que cuando salgamos de este lugar, todo el mundo se va como a aislar en sus pequeños grupos y no vamos a hacer absolutamente nada. Yo estoy harta, de verdad, de que, o sea, lo que te jode a ti, me jode a mí, nos jode a todos y no hagamos nada por crear espacios en común. Estoy harta, de verdad, o sea, harta. Entonces, de verdad, perdonen que ahorita me ponga así, pero si no me pongo así no va a ser sincero, entonces tengo que ponerme así. Quiero hacer algo, quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Es mi sueño desde que era una niña y estoy segura de que ha sido el sueño de todos crear un espacio donde... Sí, entonces... ¿Qué podemos hacer en este momento, ahorita, aquí? ¿Cómo podemos organizarnos para hacer algo, para vivir en comuna, para vivir en comunidad, para vincularnos otra vez con las demás personas, para respetarnos, para
vernos tal y como somos, para deconstruirnos del concepto horrible de la academia, para hacer eso. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Genuinamente les pregunto. Y no, o sea, no quiero que esto se quede como la vieja loca que dijo un discurso, la morra de las cejas, las horribles que dijo su discurso. No, o sea, quiero que nos organicemos. Yo valgo madres, o sea, yo valgo vergas ahorita, mi discurso que se vaya a la shit. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, genuinamente. Y ya, eso es todo. Bueno, a mí me llegó muy hondo todo lo que se ha visto. Y no podemos esperar. No podemos esperar el año que entra que venga el otro expositor. No podemos esperar dentro de 2 años que venga el otro expositor. Los que estamos aquí es porque estamos queriendo un cambio. Entonces, si no aprovechamos, la guerra ya llegó, están matando a nuestras mujeres, están robando a nuestros jóvenes, nos están masacrando también. Toda esa gente que lo que le importa nada más es el dinero, y nosotros, en nuestra individualidad, perdidos, así como dice ella, desesperados, sin saber qué hacer, y precisamente viene una luz como esta de gente que encontró camino, pero es eso, que te llega el llamado y tienes que seguirlo, y estamos aquí todos interesados y de corazón, si estamos aquí dando nuestro tiempo es porque sabemos que necesitamos hacer un cambio. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo la preparación universitaria de ustedes. Soy una mamá, mi hija estudió ciencias sociales y estudió multiculturalismo, por algo lo estudió y por algo estoy aquí, ¿verdad? Aunque no tenga el conocimiento, yo estoy dispuesta a que nos organicemos, de verdad, hagamos, no sé, un día a la semana en este auditorio, nos juntamos a seguir los libros que nos aconsejó el doctor Jorge Alonso, a irnos deconstruyendo, porque de veras nos han idiotizado y nos están masacrando, y como decía ayer también, ay, no me acuerdo el nombre del expositor, Jacobo, vamos hacia la extinción, pero eso no importa, o sea, tenemos esta vida y si estamos llamados a esto es porque de veras es una misión que nos es entregada, y yo los invito a que todos nos apuntemos y nos comprometamos, porque de verdad es lo más difícil que hay en esta sociedad egoísta y materialista que nos ha destruido por dentro, y tenemos mucho que dar y tenemos mucho que cambiar, y así, o sea, empecemos con pasitos, no necesitamos hacer una comuna dentro de 8 días, necesitamos reconocernos y hacer un camino juntos, pero ya comprometámonos hoy. Yo los invito de verdad que, no sé, apuntemos en una hoja todos nuestros nombres, nuestros teléfonos, y nos comprometamos a que en 8 días aquí nos vemos. Con ideas, no nos vamos a victimizar como nos estaba señalando Melique. Tenemos mucho de qué victimizarnos, pero tenemos muchas soluciones que construir. Entonces, pues a eso los invito. Y agradecer a Melique que está entregando su vida. Tú eres más bonita que Angelina Jolie. Eres preciosa porque estás entregando tu vida por todas nosotras y por todos nosotros. Gracias.
Bueno, yo creo que lo más triste es exactamente eso, ¿no? Saber que hay una crisis, hay problemas, pero no saber qué hacer. Yo creo que el capitalismo es exactamente eso, ¿no? De ¿sí? ponerse en contradicciones, pero no te dejan vías para construirlo, de construir algo. Y nosotros en el movimiento tenemos 3 preguntas claves para transformarnos. ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿Y en dónde hay que empezar? Si sabemos cómo queremos vivir, sabemos que también qué hay que hacer. Y si sabemos qué queremos hacer, sabemos en dónde hay que empezar. Empezamos con nosotros mismos y volver a nuestras raíces. No es necesario en México, en Guadalajara, de crear una nueva lucha, si ya existen miles de las luchas. Ya existen ejemplos. La lucha de los pueblos originarios fueron siempre un ejemplo para las mujeres kurdas. Desde, no sé, 18.000 kilómetros nosotros empezamos a organizarnos a través de las luchas de las mujeres zapatistas. Está aquí, es que solo como saber, sí, tienes razón, hay que juntarse, hay que saber, estos espacios en un lado son por esto importantes, sí, hacemos la crítica hacia la academia, hacia la ciencia positivista, pero nosotros, mira, la arma es un producto del capitalismo, pero lo estamos aprovechando por nuestro propio... estamos utilizando los instrumentos, las herramientas de ellos para construir algo. Contra ellos lo estamos utilizando. Entonces, estos lugares también, esta cátedra, este trabajo, lo que estamos haciendo, es exactamente la alternativa hacia esta academia blanca, hacia esta academia ciencia positivista. Entonces yo creo que aprovechar esos lugares, sí, tienes razón, es importante juntarse, pero como decía Jacobo el otro día, a veces el problema de ser anticapitalista es que se juntan mucho. Nosotros hablamos, discutimos mucho, hacemos muchas reuniones, como le di el ejemplo, ¿no? Ayer, el Foro Social Mundial, vemos el raíz de la salida del Foro Social Mundial y hoy es una otra cosa. El sistema quiere esto, que nosotros nos juntamos, nos da lugar para discutir 3 días, en 5 días, donde vienen todo el mundo, las organizaciones anticapitalistas, anarquistas, antifascistas y feministas. Nosotros discutimos 5 días, al final salga un comunicado, solidaridad con la causa kurda, solidaridad con zapatistas, solidaridad por el pueblo palestino, y luchamos contra el femicidio en México, luchamos para el aborto legal en Argentina, sale el papel. Nosotros lo que hicimos es, como el Movimiento de Liberación de Kurdistán, todo lo que les hablé, no quería hacerlo no hablarles de una teoría que ya se puede ver en estos libros. Esta teoría salió después de 40 años, hace 40 años no tuvimos estos libros. Yo soy una militante, pero ahí hay una chica kurda que puede escribir. Antes teníamos la teoría no lo teníamos. De la práctica, si no podemos practicar la teoría, en la práctica no podemos avanzar, podemos juntarnos, pero estos espacios son importantes de empezar algo. Y la otra es, hay una potencial, hay organizaciones, hay luchas en México especialmente. Todo el mundo está mirando lo que está pasando, lo que están construyendo las mujeres mexicanas contra el femicidio, contra la trata, contra los narcotraficantes, contra los estados-naciones. El problema es que no devolver esta potencial a una forma organizativa. Por eso estamos en una búsqueda de crear una lucha universal de las mujeres del mundo. Hoy no puedo decir que somos mujeres kurdas libres si todavía hay femicidios en México, si todavía las mujeres en Argentina luchan por el aborto legal, si todavía las mujeres en Irán no pueden salir sin el velo, por ejemplo. No podemos, por eso la necesidad de de crear una lucha organizativa de los pueblos y de las mujeres en el mundo. Si no, ya existe, por eso decimos, nuestra gran arma no es el fusil, no es la Kalashnikov, sino la organización autónoma de las mujeres. Y la otra, sí, tribunales. Hay tribunales populares en Siria, hay desde las calles hasta las comunas, ciudades, hay asambleas y comunas, asambleas populares. Cada comuna y asamblea tiene
distintas comisiones, depende a la necesidad del barrio, de la calle. Si es también solo un barrio de 5 familias, se forman una comuna. Y todas las comunas, como decía, depende de las necesidades, se forman las comisiones, pero hay una obligación de tener una comisión ética y justicia. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un tribunal popular, pero, por ejemplo, hoy el pueblo nos está criticando en Rojava, dicen que, bueno, es un tribunal popular, pero son representantes de cada comisión ética y justicia. Tiene que ser todo el pueblo. Estamos discutiendo de cambiar la forma, tienen razón, pero hay que ver como las formas, como por ejemplo, todo el pueblo que está en el barrio sean parte de este tribunal, que deciden todo. Es como, estamos todavía en discusión. Hoy, por ejemplo, hay 70.000 militantes y familiares del Estado Islámico que están hoy, después de la victoria de las kurdas ahí en Rojava, los Estados Islámicos están ahí. Nosotras, las mujeres, ahí están juzgando los líderes del Estado Islámico. Nadie de ellas es abogada, nadie de ellas es juez, o no sé, no estudió Derecho, pero no saben leer y escribir, pero están juzgando a estas mujeres. Pero la Tribunal Internacional del Consejo de Europa no la acepta, quieren juzgar ellos. Y nosotros decimos, bueno, ustedes pueden juzgarlo, pero en el territorio donde vamos a estar nosotros también. Y si de alguien quiere una pregunta más. No, lo que no contestaba. Solo un comentario, digamos que dentro de la preocupación de las últimas incluso 2 opciones, lo que uno se enfrenta muchísimo al salir de la universidad es eso, como mis investigaciones, para qué, contra quién, o además de ser solo como un interés personal, cómo puedo activarlo. Pues yo creo que parte de la interdisciplina y de trabajar en conjunto como centro social, creo que las principales personas que están como más en contacto en la sociedad, que ponen el cuerpo, que son los que están como ahí afuera moviéndose, son los de trabajo social, son las enfermeras o los enfermeros. En primera es irse acercando y tratando como de crear esa comunidad interuniversitaria, más allá de cualquier partido político, organización o todo eso. Uno se organiza como puede, con sus iguales, y trata de encontrar ese punto de encuentro más allá de etiquetas. De si tengo un título o no tengo un título, si he terminado mi tesis, si no, si soy licenciada, no, ya dígame maestro, eso no importa mucho. Respecto a lo que se puede hacer uno como ciudadano, yo tengo entendido que aquí acaban de implantar la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ya están destruyendo también los institutos de la mujer, etcétera. Entonces, como ciudadanos, como estudiantes, más allá de cualquier organización estudiantil o pedirle apoyo a algún maestro o maestra, pues es ir a movilizarse a Secretaría de Cultura, a esas cosas que están para servirnos, y pedirles que hagan esos programas. Nosotros tenemos las credenciales como estudiantes para poder exigirles que como instituciones vuelvan a abrir o atiendan ciertos aspectos, ¿no? No caer en la desesperación, porque de pronto a partir de ahí uno se aísla, pues empezar a crear ese contacto y ese vínculo y ese diálogo con todos los compañeros más allá de las aulas, y que sea una competencia a ver quién cita mejor a qué libro teórico. Es tratar de también tener un ejercicio horizontal en nuestro trato diario hacia las otras personas que van incluso contigo en el camión, y estar constantemente atento. Este tipo de cambio respecto a uno mismo exige conciencia y exige estar en un tiempo presente y aceptar las condiciones que uno tiene para poder colaborar así, y tratar de aprender entre nosotros. De quien menos crees, puedes aprender muchísimo. Y para eso están las instalaciones también de la escuela, tomarlas, hacer trueque también de la ruta, evitar el consumo de irse a Bershka cada mes a gastarlo de la beca y mejor hacer un trueque de ropa. No sé, hay muchas ideas que cada quien dentro de sus medios puede utilizar. Entonces creo que es más dentro de esa propuesta y esa visión que me ha abierto el panorama junto con varias opiniones que se han venido dando. Entonces, solo eso. Bueno, la última pregunta ya, para darle tiempo a Enrique de que descanse de estos 3 días intensos. Son 3.
Hola, buenas tardes. Yo solamente quisiera hacer como una pregunta bastante, pues no sé si va a ser puntual, pero sí se han visto varias organizaciones de mujeres aquí, tanto en CUSH como en casi toda la sociedad, ¿no? Han surgido y todo. Algo que yo me he dado cuenta es que surgen conflictos muchas veces que como que dispersan, no tal o cual cosa. No sé si en tu experiencia, ¿cómo han hecho frente como a estos conflictos, tanto de intereses, como de liderazgos, como de, o sea, no sé, que de repente no se encuentran ustedes, o sea, tienen diferencias ideológicas o de perspectivas? ¿Cómo ha sido como esa experiencia en cuanto a organizarse, ¿no? Y las contradicciones que pudieran haber incluso a veces dentro de su lucha, no sé si las hubo, y cómo ustedes como mujeres pudieron afrontar desde sus pequeños espacios en el principio. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero como la organización en común, como la estamos haciendo, sí, a pesar de todas las diferencias hay, en Kurdistán sí lo logramos, pero el problema es exactamente eso, que por ejemplo hay miles de las organizaciones de las mujeres que tienen un mismo objetivo, pero por las diferencias entre nosotros que existen no podemos unirnos, y yo creo que lo que sirve a los estados, conviene a los estados, es exactamente eso. Por ejemplo, en Argentina, la campaña de Ni Una Menos, ¿no? Para el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. 100.000 mujeres en un día se movilizan y salgan a la calle y manifiestan. O cada año hacen el Encuentro Nacional de las Mujeres y ahí también se juntan casi 1 millón de las mujeres para discutir en temas, en una agenda en común. El problema es que las diferencias que tenemos entre nosotros, que son la mayoría partidarias entre ellas, que estas diferencias no dejan que las mujeres se unen, pero si podemos pensar más en profundo, tenemos un objetivo en común, se puede devolver esta potencial a una forma organizativa. Yo, por ejemplo, creo, si en este año, ahora en octubre, es el encuentro, sí, hace 34 años están haciendo el Encuentro Nacional de las Mujeres. Este año hay una discusión muy importante que habla del encuentro plurinacional. No solo como el encuentro nacional, como los pueblos indígenas no se sienten parte de esa porque es nacional. Entonces, si por ejemplo este año, después del encuentro de 3 días, están discutiendo, hay talleres, es un lugar muy importante, y salga un comunicado que las mujeres deciden que vamos a crear una lucha a nivel nacional, una lucha en común. El año que viene el gobierno no va a permitirlo más porque van a tener una lucha en común. Porque el gobierno también lo sabe muy bien, después de estos 3 días las mujeres van a dividirse otra vez. Porque el problema, como decía, también por lo de los hombres, ¿no? Si sabemos que el patriarcado es un sistema completa, es un sistema atacado, o que sus instrumentos, sus métodos de la lucha están dirigidos a una forma de vida de todos los pueblos, no solo hacia las mujeres, los hombres y las sociedades el pueblo va a empezar a enfrentarse contra este sistema. Pero el problema es que no se ve el capitalismo o el patriarcado como un sistema completo. Algunos lo ven contra la iglesia, algunos lo ven contra las instituciones en la casa del gobierno, algunos lo ven solo como entre las diversidades, por ejemplo, ¿no? De ser el movimiento LGBT, tiene una otra mirada, y ahí la mayoría no ve el patriarcado, no crea el patriarcado. Entonces, si podemos lograr que el sistema completo del patriarcado es un sistema que es un sistema está contra la vida, si necesitamos de crear una lucha contra el patriarcado, para crear una vida libre, hay que enfocarse en la lucha contra el patriarcado. Yo creo que ahí está el problema, pero también creo que en los últimos años pasó un poco, hay una unidad. Hay como un intento de muchas mujeres en América Latina, lo vi, se tratan de juntarse, bueno, espacios más oficiales, ¿no? Como encuentros, conferencias,
pero hay que ir más al territorio, ¿no? Hay que ir más al territorio, al base, hablar con las, formar y tratar de no solidarizarse con las mujeres de base o de las comunidades, sino ser parte de esta lucha. Y ahí yo creo que después se puede devolverlo a una forma organizativa. Lo logramos nosotros, así es nuestra experiencia. Bueno. Lo que pretende la cátedra es un espacio de reflexión para generar pensamiento, acción, pero cada uno tiene su lugar, su familia, su barrio, su lugar de trabajo. Los espacios donde se mueve, pues ahí es donde debe empezar a crear y generar las alternativas. No quiere decir que esta cátedra sea simplemente para espérense hasta el año que entra, no, eso no se quiso decir, se les quiso decir cuál es el programa que vamos a tener, porque nos interesa irnos asomando a diferentes experiencias importantes, pero la lucha la tienen ahorita con ustedes, como lo ha dicho Milike. Le agradecemos a Milike, les agradecemos a ustedes y pues con esto damos por cerrado esta sesión de la cátedra.